La llamada del más allá. Desde que era pequeño, siempre me fascinaron las historias de lo paranormal. Me encantaba escuchar relatos sobre apariciones fantasmales y eventos inexplicables. Sin embargo, jamás pensé que sería protagonista de una historia tan escalofriante como la que estoy a punto de contar. Todo comenzó una noche lluviosa de octubre. Estaba en mi apartamento, solo y aburrido. El sonido constante de la lluvia golpeando contra la ventana creaba una atmósfera sombría que me predisponía a pensar en lo desconocido. Mi teléfono celular descansaba silencioso sobre la mesa de café, cuando de repente comenzó a sonar. Miré el identificador de llamadas y vi un número que no reconocía. Dudé por un momento antes de decidir contestar. Al otro lado de la línea solo había silencio. «Hola», dije, pero nadie respondió. Comencé a pensar que era una llamada equivocada o simplemente una broma de mal gusto. Justo cuando estaba a punto de colgar, una voz susurrante rompió el silencio. Era suave, pero tenía un tono inquietante, como si viniera desde lo más profundo de alguna dimensión desconocida. «¿Hola?», pregunté de nuevo, esta vez con un nudo en la garganta. «¿Quién está ahí?». La voz, casi imperceptible, murmuró mi nombre. «David», dijo. Mi corazón comenzó a latir más rápido. «¿Quién eres?», pregunté, luchando contra el miedo que comenzaba a apoderarse de mí. «No temas», respondió la voz. «No puedo quedarme». La conexión se cortó abruptamente. Quedé paralizado, con el teléfono todavía pegado a mi oído. No podía creer lo que acababa de ocurrir. Intenté llamar de vuelta al número, pero el teléfono sonaba sin obtener respuesta. Estaba decidido a encontrar una explicación lógica, pero ninguna parecía satisfacer mis dudas. Esa noche, las pesadillas me acecharon. Soñé con sombras moviéndose en las esquinas de mi habitación y con la misma voz susurrante llamándome desde algún lugar oscuro. Me desperté sudando y temblando, incapaz de sacarme de la cabeza la sensación de que algo había sido desencadenado por esa llamada. Los días siguientes fueron aún más inquietantes. Empecé a notar pequeños detalles fuera de lugar en mi apartamento. Objetos que se movían solos, luces que parpadeaban sin motivo aparente. Mis amigos intentaron tranquilizarme, diciéndome que era solo mi imaginación jugándome malas pasadas. Pero la noche siguiente recibí otra llamada. Esta vez no me atreví a contestar, pero el teléfono seguía sonando durante horas, con el mismo número parpadeando en la pantalla. Finalmente, después de una noche de insomnio, apagué mi teléfono y traté de ignorar el incidente, pero la voz no me dejaba en paz. Comencé a escucharla en susurros mientras caminaba por la calle, en los murmullos del viento por la noche. «David», repetía una y otra vez. Empecé a perder la cordura, cuestionando mi propia realidad y temiendo por mi seguridad. Finalmente, decidí buscar ayuda. Consulté a un médium local, quien después de realizar algunos rituales y sesiones de comunicación espiritual, me dijo que la voz que escuchaba no pertenecía a este mundo. Había sido invocada por algo más allá de la comprensión humana, y ahora estaba ligada a mí. Desesperado por liberarme de esta pesadilla, seguí las instrucciones del médium para romper el lazo. Realicé ceremonias, quemé incienso y recé con fervor para alejar cualquier entidad maligna que estuviera interfiriendo en mi vida. La voz se fue desvaneciendo lentamente, como si se disolviera en el aire junto con mis miedos. Desde entonces, he evitado contestar llamadas de números desconocidos. La experiencia me dejó marcado, recordándome que hay cosas en este mundo que escapan a nuestra comprensión. Pero sobre todo, me enseñó que a veces
Las llamadas del más allá pueden abrir puertas que es mejor dejar cerradas. La llamada desde el más allá. Soy Laura y siempre he sido escéptica con respecto a lo paranormal. Nunca creí en fantasmas, espíritus o cualquier otra cosa que no pudiera ser explicada por la ciencia. Pero todo eso cambió una noche, cuando recibí una llamada que desafió todas mis creencias. Era un viernes por la noche y me encontraba en casa, sola como de costumbre. Mi esposo estaba de viaje de negocios y mis hijos se habían quedado a dormir en la casa de mis padres. Estaba viendo una serie en Netflix cuando mi teléfono celular comenzó a sonar. Miré la pantalla y vi un número desconocido. Dudé un momento antes de contestar, pero finalmente decidí hacerlo. «¿Hola?», dije, tratando de sonar lo más tranquila posible. Hubo un breve silencio antes de que una voz, ronca y casi inhumana, hablara del otro lado. «Laura», susurró la voz. Mi corazón dio un vuelco. «¿Quién eres?», pregunté, tratando de mantener la calma. La voz no respondió de inmediato. Solo pude escuchar respiraciones pesadas y un ligero zumbido en el fondo. «¿Qué quieres?», insistí, comenzando a sentir un nudo en la garganta. La voz finalmente habló de nuevo, esta vez con más claridad. «Estoy atrapado», dijo, con un tono de desesperación que me heló la sangre. «No puedo encontrar la luz. Ayúdame, Laura», continuó la voz. Mis manos temblaban mientras sostenía el teléfono. No sabía qué hacer. La idea de colgar y olvidar la llamada cruzó por mi mente, pero algo en la voz me hizo dudar. Sonaba tan desgarradoramente real. «¿Cómo puedo ayudarte?», pregunté, sintiéndome cada vez más intranquila. La voz suspiró, un sonido lleno de dolor y resignación. «Necesito que me encuentres en el lugar donde todo comenzó», dijo. «¿Dónde?», pregunté, pero la llamada se cortó antes de que pudiera obtener una respuesta. Quedé paralizada, con el teléfono aún en la mano. Mi mente estaba llena de preguntas y miedos. ¿Qué había querido decir con el lugar donde todo comenzó? ¿Qué tipo de ayuda esperaba de mí? No pude conciliar el sueño esa noche, obsesionada con la llamada y sus posibles implicaciones. Al día siguiente, intenté olvidar lo sucedido. Pasé el día con mis hijos y traté de mantenerme ocupada, pero la llamada seguía rondando en mi mente como una sombra persistente. Decidí buscar información sobre el número desde el cual me habían llamado, pero no encontré nada relevante. Era como si el número no existiera en ninguna base de datos. Esa noche, cuando finalmente logré dormir, fui visitada por sueños inquietantes. Vi sombras moviéndose en la oscuridad y escuché la misma voz susurrándome desde lejos. «Laura», murmuraba una y otra vez, como si estuviera tratando de decirme algo importante. Me desperté sudando y con el corazón acelerado, sintiendo que algo oscuro me observaba desde algún lugar desconocido. Decidí que necesitaba más respuestas. Busqué la ayuda de un amigo que se dedicaba a lo paranormal. Él sugirió que podía tratarse de una entidad atrapada entre el mundo de los vivos y los muertos, buscando ayuda para cruzar al otro lado. Su sugerencia me hizo sentir aún más intranquila. Junto con mi amigo, decidimos investigar el origen de la llamada. Regresamos al lugar donde viví mi infancia, un pequeño pueblo rodeado de campos y bosques. Había sido un lugar tranquilo, pero ahora parecía distinto, cargado de una energía que no podía describir. Nos dirigimos a la casa abandonada en las afueras del pueblo, donde solíamos jugar de niños. Era un lugar viejo y desgastado por el tiempo, con ventanas rotas y pintura descascarada. Mi amigo llevaba consigo equipos de detección paranormal,
cámaras infrarrojas, grabadoras de voz y medidores de campo electromagnético. Exploramos cada rincón de la casa, buscando algún indicio de actividad paranormal. El ambiente se volvió más pesado a medida que avanzábamos. Fue entonces cuando escuchamos un susurro débil, apenas perceptible, proveniente del piso de arriba. Subimos con cautela, con el corazón en la garganta. En una habitación polvorienta y oscura, encontramos una vieja grabadora de cassette. Mi amigo la revisó con cuidado y presionó el botón de reproducción. Lo que escuchamos a continuación hizo que se me helara la sangre. Era la misma voz que me había llamado, la voz llena de desesperación y tristeza. «Laura», susurró la grabación, «estoy atrapado. En este lugar no puedo encontrar la luz. Ayúdame». La grabadora continuó repitiendo el mensaje una y otra vez, como un eco desde el pasado. Mi amigo y yo intercambiamos miradas, ambos sintiendo la presencia de algo que no podíamos ver, pero que podíamos sentir en cada fibra de nuestro ser. Decidimos llevar la grabadora con nosotros, con la esperanza de encontrar más respuestas. Esa noche, mientras revisábamos la grabación en casa de mi amigo, algo extraño sucedió. La grabadora comenzó a reproducir la voz por sí sola, como si algo estuviera manipulando los controles. Escuchamos la voz con más claridad, como si la entidad estuviera tratando desesperadamente de comunicarse con nosotros. Fue entonces cuando la voz mencionó un nombre y un lugar específico en el pueblo. Un lugar que había sido olvidado por muchos, un antiguo cementerio en las afueras. Sin embargo, la voz no nos dijo más. Decidimos visitar el cementerio al día siguiente. La atmósfera allí era opresiva, con tumbas cubiertas de musgo y cruces rotas. Nos dirigimos hacia una tumba en particular, casi oculta entre la maleza. En la lápida, apenas visible, estaba el nombre que la voz había mencionado. Sin embargo, antes de que pudiéramos hacer algo más, una ráfaga de viento gélido nos rodeó y la grabadora se apagó repentinamente. Miramos a nuestro alrededor, sintiendo una presencia fría y ominosa que nos observaba desde las sombras. Decidimos dejar el lugar rápidamente, pero la experiencia nos dejó con más preguntas que respuestas. ¿Quién era la voz que nos había llamado? ¿Por qué estaba atrapada entre los mundos? Y lo más importante, ¿qué había en ese cementerio que estaba tan vinculado a su destino? Desde entonces, la voz ha dejado de llamarme, pero su eco sigue resonando en mis pensamientos. He aprendido que hay cosas en este mundo que no pueden ser explicadas fácilmente y que a veces lo paranormal puede cruzar nuestras vidas de maneras que nunca esperamos. La llamada de la oscuridad. Mi nombre es Daniel, y siempre he sido un escéptico cuando se trata de lo paranormal. Creía que todo podía explicarse con la lógica y la ciencia, hasta que una serie de eventos inexplicables me hizo cuestionar todo lo que pensaba que sabía sobre el mundo que nos rodea. Todo comenzó hace unos meses, durante una noche fría de invierno. Estaba en mi apartamento trabajando en un informe para mi trabajo. Mi teléfono celular descansaba silencioso sobre la mesa, cuando de repente comenzó a sonar. Miré la pantalla y vi un número desconocido parpadeando. Dudé por un momento antes de contestar, pero finalmente decidí hacerlo. «¿Hola?», dije tratando de ocultar el cansancio en mi voz. Al otro lado de la línea, solo había silencio. «Hola», repetí, esta vez un poco más insistente. Entonces, una voz susurrante, casi imperceptible, rompió el silencio. «Daniel», murmuró la voz,
Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Quién eres?, pregunté intentando mantener la calma. No tienes que tener miedo, dijo la voz. Soy alguien que necesita tu ayuda. La voz sonaba distorsionada, como si viniera de una radio mal sintonizada. Mis cejas se fruncieron. ¿Ayuda? ¿Qué tipo de ayuda?, pregunté con cautela. La voz suspiró, un sonido lleno de pesar y tristeza. Estoy atrapado, en un lugar oscuro. No puedo encontrar la salida, continuó la voz. Me quedé sin palabras, tratando de procesar lo que estaba escuchando. No sé quién eres ni cómo puedo ayudarte, respondí finalmente, sintiéndome desconcertado y algo nervioso. Necesito que me encuentres en el lugar donde todo cambió, donde mi vida se apagó, dijo la voz, cada palabra resonando en mi mente como un eco distante. La llamada se cortó repentinamente antes de que pudiera hacer más preguntas. Me quedé allí con el teléfono en la mano, preguntándome si lo que acababa de experimentar era real o solo producto de mi imaginación cansada. Decidí que había sido una broma de mal gusto o un error de identificación, y traté de volver a mi informe. Sin embargo, esa noche, mientras trataba de dormir, fui atormentado por sueños inquietantes. Vi sombras acechando en las esquinas de mi habitación y escuché susurros indescifrables que parecían provenir de todas partes a la vez. Me desperté varias veces, sudando y con el corazón acelerado. En los días siguientes, traté de olvidar la extraña llamada. Me sumergí en mi trabajo y en las actividades cotidianas, pero la sensación de inquietud persistía en el fondo de mi mente. Cada vez que miraba mi teléfono, me preguntaba si recibiría otra llamada similar. Una semana después del incidente, recibí otra llamada de un número desconocido. Esta vez, el corazón me dio un vuelco anticipatorio antes de contestar. «Hola», dije con voz temblorosa. Hubo un silencio prolongado antes de que una voz, esta vez más clara pero igualmente perturbadora, hablara. «Daniel», susurró la voz. «¿Quién eres?», pregunté, aunque ya comenzaba a temer la respuesta. «Necesito tu ayuda», dijo la voz, urgencia palpable en cada palabra. «No puedo encontrar la paz. Encuéntrame en el lugar donde mi vida se detuvo». Esta vez no pude contener mi curiosidad. «¿Dónde?», pregunté casi sin aliento. Pero la llamada se cortó nuevamente, dejándome con más preguntas que respuestas. Sentí que algo estaba tratando de comunicarse conmigo desde el más allá, y que ignorarlo no haría que desapareciera. Decidí buscar respuestas por mi cuenta. Investigué el número desde el cual me habían llamado, pero no encontré ninguna información relevante. Era como si el número no existiera en ninguna base de datos pública. Con la esperanza de encontrar más pistas, visité una biblioteca local y comencé a buscar registros históricos del área donde vivía. Me topé con una antigua noticia de un accidente automovilístico fatal en una carretera cercana, ocurrido hace más de 20 años. Según el informe, una persona había perdido la vida en el lugar del accidente. El nombre de la víctima coincidía con el nombre mencionado por la voz en las llamadas. Según el artículo, el accidente había ocurrido en una curva peligrosa, donde los accidentes eran comunes debido a la falta de visibilidad y a las condiciones climáticas adversas. Decidí visitar el lugar del accidente al día siguiente. Era una tarde fría y gris, con el viento susurrando entre los árboles cercanos. Me paré en silencio frente a la curva donde había ocurrido el accidente fatal. El lugar estaba envuelto en una atmósfera de tranquilidad ominosa, como si estuviera esperando algo. Entonces, escuché un susurro débil, apenas audible. «Daniel, aquí»,
susurró la voz desde algún lugar cercano. Giré la cabeza en todas direcciones, pero no vi a nadie. ¿Quién está ahí?, pregunté en voz alta, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. Fue entonces cuando vi un destello de luz entre los árboles. Me acerqué con cautela y descubrí una pequeña cruz de madera, casi oculta entre la maleza. Había flores marchitas y velas derretidas a su alrededor, como si alguien hubiera estado recordando a alguien perdido. En la cruz estaba tallado el nombre de la persona que había perdido la vida en el accidente. Sentí un nudo en la garganta mientras miraba la cruz, dándome cuenta de que la voz que me había estado llamando estaba vinculada a este lugar y a esta tragedia. Decidí regresar al lugar varias veces durante las siguientes semanas. A veces sentía la presencia de algo más allá de mi comprensión, como si la energía del lugar estuviera impregnada por la angustia y el sufrimiento de aquel que había perdido la vida allí. Finalmente, decidí llevar a cabo un pequeño ritual para ayudar a liberar el alma atrapada. Encendí velas y recé en silencio, pidiendo paz y luz para aquel que había partido prematuramente. Sentí una sensación de calma y alivio, como si una carga pesada se hubiera levantado de mis hombros. Desde entonces, las llamadas paranormales cesaron. No he vuelto a escuchar la voz que me llamaba desde el más allá. Aunque sigo siendo escéptico en muchos aspectos, esta experiencia me ha enseñado que hay fenómenos en el mundo que escapan a nuestra comprensión racional. La experiencia también me ha dejado con una profunda sensación de respeto por lo desconocido y por aquellos que han partido de este mundo de manera trágica y prematura. A veces, las llamadas del más allá pueden ser un puente entre nuestra realidad y el mundo espiritual, recordándonos que la vida y la muerte son misterios que aún no comprendemos completamente. La llamada del más allá. Mi nombre es Sofía y siempre fui una persona escéptica en cuanto a lo paranormal. Nunca creía en fantasmas, espíritus o cualquier tipo de actividad sobrenatural. Sin embargo, todo eso cambió cuando recibí una llamada que desafió todas mis creencias y me sumergió en un mundo de misterio y terror. Era una noche tranquila de verano. Estaba en casa, sola como de costumbre, disfrutando de una taza de té y leyendo un libro. El teléfono sonó, interrumpiendo mi tranquilidad. Miré la pantalla y vi un número desconocido parpadeando. Dudé por un momento, pero finalmente decidí contestar. «¿Hola?», dije con curiosidad y un leve nerviosismo en mi voz. Hubo un breve silencio antes de que una voz susurrante y femenina hablara desde el otro lado. «Sofía», murmuró la voz. Mi corazón dio un vuelco. «¿Quién eres?», pregunté tratando de mantener la calma. «No temas», dijo la voz. Su tono era tranquilo, pero tenía un matiz de tristeza. «Necesito tu ayuda». Me quedé en silencio, sin saber qué decir. ¿Ayuda? ¿Qué tipo de ayuda podría necesitar alguien que me llamaba desde un número desconocido en medio de la noche? La voz continuó, como si pudiera leer mis pensamientos. «Estoy atrapada entre dos mundos», susurró. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. «No puedo encontrar la paz. Te necesito para ayudarme a cruzar al otro lado». La idea de que alguien necesitara ayuda para cruzar al más allá era demasiado surrealista para mí. «¿Cómo puedo ayudarte?», pregunté, aún incrédula pero sintiendo una extraña conexión con la voz al otro lado de la línea. «Debes encontrarme en el lugar donde todo cambió para mí», dijo la voz, su tono ahora más urgente. «Es allí donde podré encontrar la paz». Antes de que pudiera hacer más preguntas, la llamada se cortó abruptamente
dejándome con una sensación de inquietud y preguntas sin respuesta. Pasaron varios días y la llamada seguía atormentándome. Intenté racionalizarla como una broma de mal gusto o un error telefónico, pero algo en mí no podía sacármela de la cabeza. Empecé a investigar sobre el número desde el cual me habían llamado, pero no encontré ninguna información relevante. Una semana después de la llamada, mientras caminaba por el parque cerca de mi casa, tuve una extraña sensación de estar siendo observada. Miré a mi alrededor nerviosa, pero no vi a nadie. Fue entonces cuando mi teléfono volvió a sonar, esta vez con el mismo número desconocido parpadeando en la pantalla. Mi corazón se aceleró mientras contestaba. «Hola», dije, intentando ocultar mi nerviosismo. Hubo un susurro estático al otro lado de la línea, como si la conexión fuera defectuosa. «Sofía», murmuró la voz, pero esta vez sonaba distorsionada y más lejana. «¿Dónde estás?», pregunté desesperada por obtener respuestas. Pero la voz no respondió. En cambio pude escuchar susurros indistinguibles y un zumbido perturbador en el fondo. «¿Hola?», insistí, pero la llamada se cortó antes de obtener alguna pista sobre la ubicación o identidad de la persona que me llamaba. Decidí que necesitaba más ayuda para entender lo que estaba sucediendo. Busqué en Internet sobre fenómenos paranormales y llamadas del más allá. Encontré historias de personas que habían experimentado situaciones similares, donde recibían llamadas de seres fallecidos que buscaban ayuda para resolver asuntos pendientes. Con la esperanza de encontrar respuestas, visité a una médium local recomendada por un amigo. La médium era una mujer mayor, con ojos penetrantes que parecían mirar más allá de mí. Le conté sobre las llamadas misteriosas y la sensación de estar siendo observada desde la primera llamada. La médium asintió con seriedad mientras escuchaba mi historia. Después de un momento de silencio, cerró los ojos y comenzó a respirar profundamente. «Parece que has sido contactada por un espíritu inquieto», dijo finalmente, su voz llena de solemnidad. «Este espíritu parece haber quedado atrapado entre los mundos, incapaz de encontrar la paz». Me explicó que a veces, cuando alguien muere en circunstancias traumáticas o con asuntos sin resolver, su espíritu puede quedar atrapado en el plano terrenal, incapaz de avanzar hacia la luz. La médium sugirió que la voz que me llamaba podría estar buscando mi ayuda para encontrar la paz y el descanso eterno. Me sentí abrumada por la idea de estar involucrada en algo tan sobrenatural, pero al mismo tiempo sentí la responsabilidad de ayudar a aquel espíritu perdido a encontrar la paz que tanto buscaba. Siguiendo el consejo de la médium, decidí regresar al lugar donde solía vivir mi abuela, un pequeño pueblo rodeado de bosques densos y senderos solitarios. Había sido un lugar lleno de recuerdos felices de mi infancia, pero ahora estaba teñido por una sensación de inquietud y misterio. Una tarde, mientras caminaba por un antiguo sendero que solía explorar con mi abuela, sentí una presencia familiar. Miré a mi alrededor, pero no vi a nadie. Entonces, el aire se volvió repentinamente frío y un escalofrío recorrió mi columna vertebral. Fue entonces cuando escuché la voz susurrante de nuevo. «Sofía», susurró la voz, ahora más cerca y más clara que nunca. Giré en dirección al sonido y vi una figura borrosa entre los árboles. Era una mujer joven, con una expresión de tristeza en su rostro. «¿Eres tú?», pregunté apenas audible. La figura asintió lentamente. «¿Qué necesitas de mí?», pregunté sintiendo el corazón latir fuertemente en mi pecho. La mujer fantasmal levantó una mano temblorosa y señaló hacia un pequeño claro en el bosque,
no muy lejos de donde estábamos paradas. Ahí es donde mi vida cambió para siempre, dijo la voz, su tono lleno de nostalgia y pesar. Me sentí abrumada por la tristeza que emanaba de ella. Te ayudaré, prometí, decidida a ayudar a esta alma perdida a encontrar la paz que tanto ansiaba. Caminamos juntas hacia el claro en el bosque. El sol comenzaba a ponerse, creando sombras alargadas entre los árboles. En el claro, encontramos una pequeña placa conmemorativa cubierta de musgo y hojas caídas. La inscripción apenas legible decía el nombre de la mujer y la fecha de su fallecimiento. La mujer fantasmal se detuvo frente a la placa y susurró una breve oración en un idioma antiguo y olvidado. Sentí una energía suave y reconfortante llenar el aire a nuestro alrededor. Era como si el bosque estuviera en paz, como si el espíritu finalmente encontrara la tranquilidad que tanto había buscado. Después de un momento, la mujer fantasmal se desvaneció lentamente ante mis ojos. Miré alrededor, sintiendo una mezcla de asombro y alivio. Sabía en mi corazón que había hecho lo correcto al ayudar a esta alma perdida a encontrar su camino hacia la luz. Desde entonces, las llamadas paranormales cesaron. Nunca volví a escuchar la voz de la mujer que me llamaba desde el más allá, pero la experiencia me dejó con una profunda sensación de humildad y respeto por el mundo invisible que nos rodea. Aunque sigo siendo escéptica en muchos aspectos de la vida, esta experiencia me enseñó que hay fenómenos en el universo que van más allá de nuestra comprensión racional. Y a veces, las llamadas del más allá pueden ser un llamado de ayuda de almas perdidas que necesitan ser escuchadas y guiadas hacia la paz eterna. La llamada desde el abismo. Mi nombre es Carlos y nunca fui alguien que creyera en lo paranormal. Siempre pensé que los fenómenos sobrenaturales eran invenciones de mentes supersticiosas o historias exageradas para asustar a los demás. Sin embargo, una serie de eventos inexplicables cambiaron mi perspectiva para siempre y me llevaron a experimentar algo que desafió toda lógica y racionalidad. Todo comenzó una noche lluviosa de otoño. Estaba en mi apartamento, intentando concentrarme en un proyecto urgente para el trabajo. El sonido de la lluvia golpeando contra las ventanas creaba una atmósfera sombría y tranquila. De repente, mi teléfono celular comenzó a sonar, rompiendo el silencio. Miré la pantalla y vi un número desconocido. Normalmente habría ignorado la llamada, pero algo dentro de mí me hizo contestar. «¿Hola?», dije con una mezcla de curiosidad y precaución en mi voz. Hubo un breve silencio antes de que una voz baja y susurrante hablara del otro lado. «Carlos», susurró la voz. La forma en que mi nombre fue pronunciado hizo que mi corazón se acelerara. «¿Quién eres?», pregunté, tratando de mantener la calma. La voz no respondió de inmediato. Solo pude escuchar estática y un ligero zumbido de fondo. «Estoy atrapado», continuó la voz finalmente, su tono lleno de desesperación y dolor. «Necesito tu ayuda para encontrar la salida». Mi mente luchó por procesar lo que estaba escuchando. ¿Ayuda para encontrar la salida de dónde? ¿Qué significaba todo esto? «¿Cómo puedo ayudarte?», pregunté, sintiéndome cada vez más intranquilo. La voz suspiró, un sonido cargado de tristeza y angustia. «Debes venir al lugar donde mi vida se detuvo, donde todo se volvió oscuro», dijo la voz, cada palabra resonando en mi mente como un eco lejano. Antes de que pudiera hacer más preguntas,
La llamada se cortó abruptamente. Me quedé allí, con el teléfono en la mano, sintiéndome desconcertado y perturbado por lo que acababa de escuchar. ¿Qué significaba todo esto? ¿Estaba siendo víctima de una broma de mal gusto o había algo más siniestro detrás de la llamada? Intenté olvidar la llamada y concentrarme en mi trabajo, pero la sensación de malestar persistió durante días. No podía quitarme de la cabeza las palabras de la voz y la urgencia en su tono. Era como si alguien estuviera pidiendo ayuda desde algún lugar más allá de mi comprensión. Una semana después de la llamada, algo inusual comenzó a suceder. Empecé a experimentar fenómenos extraños en mi apartamento. Luces que parpadeaban sin razón aparente, objetos que se movían inexplicablemente de lugar y sombras que parecían moverse por el rabillo del ojo. Mi curiosidad y preocupación crecieron. Recordé las palabras de la voz en la llamada y comencé a sospechar que los eventos paranormales podrían estar relacionados con esa experiencia perturbadora. Decidí buscar respuestas. Investigué el número desde el cual me habían llamado, pero no encontré ninguna información útil. El número parecía no estar registrado en ninguna base de datos pública ni privada. Desesperado por entender lo que estaba sucediendo, busqué la ayuda de un amigo que estaba interesado en lo paranormal. Juntos, exploramos la posibilidad de que la voz que me llamaba pudiera estar relacionada con un evento trágico o una entidad perdida entre los mundos. Mi amigo sugirió que podíamos intentar una sesión de comunicación espiritual utilizando métodos como la tabla Ouija o grabaciones de voz EVP, fenómeno de voz electrónica. Aunque inicialmente era escéptico, estaba dispuesto a cualquier cosa que pudiera arrojar luz sobre la situación. Durante la sesión de comunicación espiritual, experimentamos fenómenos inexplicables. La tabla Ouija se movía de manera errática, deletreando mensajes incoherentes. Las grabaciones de voz EVP capturaban susurros y voces indistinguibles que parecían responder a nuestras preguntas. En un momento de la sesión, sentimos una presencia fría y ominosa llenar la habitación. Las luces parpadearon violentamente y una ráfaga de viento gélido nos rodeó. Mi amigo y yo intercambiamos miradas, sintiendo que habíamos tocado algo más allá de nuestra comprensión. Decidimos investigar más a fondo. Consultamos archivos locales y descubrimos un incidente trágico que ocurrió años atrás en un edificio abandonado cerca de donde vivo. Según los informes, una persona había desaparecido misteriosamente en ese lugar y nunca se encontraron restos ni pistas de su paradero. Las circunstancias del incidente eran desconcertantes y sugerían que algo más oscuro podría haber estado en juego. Nos aventuramos al edificio abandonado una noche, armados con cámaras, grabadoras y linternas. El lugar estaba en ruinas, con paredes descascaradas y escaleras rotas que crujían bajo nuestros pies. Exploramos cada rincón del edificio, sintiendo una presencia pesada y opresiva a nuestro alrededor. Fue entonces cuando encontramos una habitación en el sótano, cubierta de polvo y sombras. Había un viejo teléfono de línea sobre una mesa, su cable desenrollado y la rueda giratoria en silencio. Mi amigo sugirió que intentáramos una sesión de comunicación usando el teléfono. Conectamos un dispositivo de grabación y marcamos el número que me había llamado semanas atrás. El teléfono sonó una vez, luego dos, antes de que una voz, distorsionada y llena de estática, hablara del otro lado. «Carlos», susurró la voz haciéndome estremecer. «¿Eres tú?», pregunté apenas audible. Hubo una pausa antes de que la voz respondiera, esta vez más clara pero igualmente perturbadora. «Te encontré», dijo la voz. «Finalmente,
Te encontré. El ambiente en la habitación se volvió aún más cargado. Sentimos una presión en el aire, como si algo estuviera tratando de manifestarse frente a nosotros. Las luces parpadearon y las sombras parecieron cobrar vida, retorciéndose y moviéndose a nuestro alrededor. Antes de que pudiéramos hacer más preguntas, la conexión se cortó abruptamente. Nos quedamos allí, con el corazón latiendo con fuerza en nuestros pechos, tratando de procesar lo que acabábamos de presenciar. Decidimos abandonar el edificio abandonado esa noche, sintiendo que habíamos cruzado un umbral peligroso hacia lo desconocido. El incidente confirmó nuestras sospechas de que algo más allá de nuestra comprensión racional estaba en juego. Desde entonces, he tratado de seguir con mi vida normal, pero la experiencia ha dejado una marca indeleble en mí. Me ha enseñado que hay fuerzas en el universo que van más allá de nuestra comprensión y que a veces el mundo de lo paranormal puede cruzar nuestro camino de maneras que desafían toda lógica y explicación. La voz que me llamó desde el abismo me recordó que hay secretos oscuros y misterios insondables que aún están por descubrir. Y aunque sigo siendo escéptico en muchos aspectos, esta experiencia me ha enseñado a respetar los límites de nuestro conocimiento y a mantener la mente abierta a las posibilidades más allá de lo que podemos ver y entender. La llamada de la casa abandonada. Mi nombre es Ana y siempre fui una persona escéptica en cuanto a lo paranormal. Nunca creí en fantasmas ni en espíritus, hasta que una serie de eventos inexplicables me llevaron a enfrentarme directamente con lo sobrenatural. Todo comenzó hace unos años, cuando yo y un grupo de amigos decidimos explorar una casa abandonada en las afueras de nuestra pequeña ciudad. La casa era conocida por su historia oscura y por los rumores de actividad paranormal que la rodeaban. Era una noche de verano. La luna brillaba débilmente entre las nubes, añadiendo un aire de misterio al ambiente. Nos adentramos en la casa con linternas en mano, riendo nerviosamente y haciendo chistes sobre fantasmas para ocultar nuestros propios temores. La estructura estaba en mal estado, con paredes descascaradas y pisos crujientes bajo nuestros pasos. El aire dentro de la casa era espeso y pesado, como si estuviera impregnado de siglos de soledad y abandono. Exploramos varias habitaciones, encontrando muebles viejos cubiertos de polvo y paredes adornadas con grafiti. Mientras nos adentrábamos más en la casa, comencé a sentir una sensación de opresión en el pecho, como si algo invisible estuviera observándonos desde las sombras. Decidimos dividirnos para explorar más rápido. Yo me encontraba sola en una habitación al final del pasillo, cuando mi teléfono celular comenzó a vibrar en mi bolsillo. Miré la pantalla y vi un número desconocido parpadeando. Dudé por un momento, pero finalmente decidí contestar. «¿Hola?», dije tratando de mantener la calma mientras miraba a mi alrededor en busca de mis amigos. Hubo un silencio en el otro extremo de la línea antes de que una voz susurrante y casi inaudible hablara. «Ana», susurró la voz. Mi corazón dio un vuelco. «¿Quién es?», pregunté, mis manos temblando ligeramente. La voz no respondió de inmediato. Solo pude escuchar estática y el sonido distante de lo que parecía ser un suspiro. «Estoy atrapado», continuó la voz finalmente. Su tono era desesperado y lleno de angustia. «Necesito tu ayuda para encontrar la salida». Mis ojos se abrieron de par en par mientras intentaba comprender lo que estaba escuchando. «¿Ayuda para encontrar la salida de dónde?». «¿Dónde estás?», pregunté, mi voz apenas audible. Pero la voz ya no respondió. En cambio pude escuchar un murmullo indistinguible
y un ruido de fondo que parecía distorsionado y extraño. La llamada se cortó abruptamente, dejándome con una sensación de inquietud y desconcierto. Mi mente luchó por encontrar una explicación lógica para lo que acababa de suceder. ¿Había sido una broma de mal gusto? ¿O algo más siniestro estaba ocurriendo en esa casa abandonada? Decidí buscar a mis amigos y contarles lo que había ocurrido. Todos estaban igual de sorprendidos y un poco asustados por la extraña llamada. Decidimos abandonar la casa abandonada esa misma noche, sintiendo que algo más allá de nuestra comprensión estaba en juego. Los días siguientes estuvieron llenos de intriga y ansiedad. No podía sacar de mi mente la voz susurrante y las palabras desesperadas que había escuchado en la llamada. Comencé a investigar sobre la historia de la casa abandonada y cualquier evento trágico que pudiera estar relacionado con lo que experimentamos. Descubrí que la casa había sido el escenario de varios incidentes perturbadores en el pasado. Hubo informes de personas desaparecidas misteriosamente, así como de sucesos inexplicables que llevaron a muchos a creer que la casa estaba embrujada por entidades atrapadas en el limbo entre la vida y la muerte. Una noche, semanas después de la visita a la casa abandonada, mi teléfono celular volvió a sonar con un número desconocido. Esta vez, mi corazón dio un vuelco anticipado mientras contestaba la llamada. «¿Hola?», dije, mi voz temblorosa. Hubo un susurro estático al otro lado de la línea antes de que la voz susurrante hablara de nuevo. «Ana», murmuró la voz. Su tono era más claro, pero aún cargado de desesperación. «Te encontré». «¿Quién eres?», pregunté, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. La voz no respondió de inmediato. En cambio pude escuchar murmullos y susurros indistinguibles en el fondo. «Ven al lugar donde todo cambió», dijo la voz, su tono urgente. Antes de que pudiera hacer más preguntas, la llamada se cortó abruptamente, dejándome con una sensación de inquietud y miedo. Decidí que tenía que enfrentar mis miedos y buscar respuestas. Regresé a la casa abandonada una vez más, esta vez con la determinación de descubrir la verdad detrás de las llamadas misteriosas y la actividad paranormal. Caminé por los pasillos oscuros y subí las escaleras crujientes con mi linterna en mano. La casa estaba más silenciosa que nunca, como si estuviera conteniendo su aliento mientras me adentraba en su interior. Finalmente, llegué a una habitación en el segundo piso que parecía diferente al resto. La puerta estaba entreabierta, revelando un interior oscuro y opresivo. Una sensación de malestar me invadió mientras entraba lentamente en la habitación. Fue entonces cuando vi una figura borrosa en la esquina, apenas visible a la luz tenue de mi linterna. Era una figura fantasmal, con una apariencia etérea y una expresión de tristeza y confusión en su rostro. «¿Eres tú?», pregunté, mi voz temblorosa. La figura no respondió con palabras, pero pude sentir su presencia cargada de emociones intensas. Me acerqué con cautela, sintiendo una mezcla de miedo y curiosidad que me empujaba hacia adelante. Fue entonces cuando la figura comenzó a desvanecerse lentamente ante mis ojos. La habitación parecía llenarse de luz tenue y cálida, como si el espíritu estuviera encontrando finalmente la paz que tanto ansiaba. Me quedé allí en silencio, sintiendo una sensación de asombro y alivio mezclados. Había sido testigo de algo que desafiaba toda explicación racional, pero al mismo tiempo había encontrado una especie de cierre para la historia oscura que envolvía la casa abandonada. Desde entonces, las llamadas paranormales cesaron. Nunca volví a escuchar la voz que me llamaba desde el más allá.
pero la experiencia me dejó con una profunda sensación de respeto por el mundo invisible que nos rodea y por las historias de aquellos que aún buscan redención y descanso en la oscuridad. La llamada del pasado olvidado. Mi nombre es Diego y siempre fui un escéptico declarado en cuanto a lo paranormal. Sin embargo, una serie de eventos inexplicables me llevaron a enfrentarme cara a cara con lo sobrenatural, desafiando todas mis creencias y convicciones. Todo comenzó hace algunos años, cuando heredé la casa de mi abuela en las afueras de la ciudad. La casa, una vieja construcción de estilo victoriano, tenía un aire de nostalgia y misterio que siempre me había intrigado desde niño. Decidí mudarme allí temporalmente para organizar los bienes de mi abuela y preparar la casa para la venta. Una noche, mientras exploraba el desván polvoriento en busca de documentos antiguos, mi teléfono celular comenzó a sonar. Miré la pantalla y vi un número desconocido parpadeando. Dudé por un momento, pero finalmente decidí contestar. «Hola», dije con una mezcla de curiosidad y precaución en mi voz. Hubo un breve silencio antes de que una voz débil y distorsionada hablara del otro lado. «Diego», susurró la voz. Su tono era apenas audible, pero lleno de urgencia. Me quedé en silencio por un momento, tratando de procesar lo que estaba escuchando. «¿Quién eres?», pregunté finalmente, sintiendo un nudo en el estómago. La voz no respondió de inmediato. Solo pude escuchar estática y un ligero zumbido de fondo. «Estoy atrapado», continuó la voz después de un momento. Su tono era más claro, pero aún cargado de desesperación. «Necesito tu ayuda para encontrar la salida». Mis cejas se fruncieron mientras intentaba comprender las palabras de la voz. «¿Ayuda para encontrar la salida de dónde?» «¿Dónde estás?», pregunté, mi voz apenas audible. Pero la voz ya no respondió. En cambio, pude escuchar murmullos y susurros indistinguibles en el fondo, antes de que la llamada se cortara abruptamente, dejándome con una sensación de inquietud y miedo. Después de la llamada, intenté olvidar lo ocurrido y continuar con mi vida. Sin embargo, los eventos extraños comenzaron a suceder en la casa. Luces que parpadeaban sin motivo aparente, puertas que se cerraban solas y sombras que parecían moverse por las paredes durante la noche. Mi escepticismo comenzó a desvanecerse lentamente a medida que los fenómenos inexplicables se intensificaban. Comencé a investigar la historia de la casa y descubrí que mi abuela había sido conocida en la comunidad por su interés en lo paranormal y por haber experimentado ella misma eventos inexplicables en la casa. Una noche, mientras estaba solo en la casa, mi teléfono celular volvió a sonar con el mismo número desconocido. Mi corazón dio un vuelco mientras contestaba la llamada, esperando encontrar respuestas a los misterios que envolvían la casa y las llamadas paranormales. «Hola», dije, mi voz temblorosa. Hubo un susurro estático al otro lado de la línea, antes de que la voz susurrante hablara de nuevo. «Diego», murmuró la voz. Su tono era más claro, pero aún lleno de angustia. «Te encontré». «¿Quién eres?», pregunté, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. La voz no respondió de inmediato. En cambio, pude escuchar murmullos y susurros indistinguibles en el fondo. «Ven al lugar donde todo cambió», dijo la voz, su tono urgente. Antes de que pudiera hacer más preguntas, la llamada se cortó abruptamente, dejándome con una sensación de inquietud y miedo.
Decidí que tenía que enfrentar mis miedos y buscar respuestas. Investigué más sobre la historia de mi abuela y descubrí que había un antiguo cementerio cerca de la casa, donde se decía que había ocurrido un trágico accidente años atrás. Algunas historias locales sugerían que el accidente estaba relacionado con la familia de mi abuela. Con la determinación de descubrir la verdad detrás de las llamadas paranormales, decidí visitar el cementerio una noche. La luna brillaba débilmente entre las nubes, mientras caminaba entre las tumbas cubiertas de musgo y las estatuas funerarias que parecían observarme con ojos silenciosos. Encontré una lápida antigua cubierta de enredaderas y hojas caídas. La inscripción era apenas legible, pero reconocí el apellido de mi abuela grabado en la piedra desgastada por el tiempo. La lápida pertenecía a un familiar lejano que había fallecido en circunstancias trágicas hace muchas décadas. Mientras estaba parado frente a la lápida, sintiendo una mezcla de temor y determinación, mi teléfono celular comenzó a vibrar en mi bolsillo. Miré la pantalla y vi el mismo número desconocido parpadeando. Dudé por un momento, pero esta vez decidí contestar. «¿Hola?», dije, mi voz apenas audible. Hubo un silencio estático antes de que la voz susurrante hablara de nuevo. «Diego», murmuró la voz. Su tono era débil, pero lleno de alivio. «Te encontré». «¿Quién eres?», pregunté, mi voz temblorosa. La voz no respondió de inmediato. En cambio, pude escuchar murmullos y susurros indistinguibles en el fondo antes de que la voz continuara. «Estoy atrapado entre dos mundos», dijo la voz, su tono lleno de tristeza y desesperación. «¿Cómo puedo ayudarte?», pregunté, sintiendo una extraña conexión con la voz al otro lado de la línea. La voz suspiró, un sonido cargado de resignación y alivio. «Debes encontrar el lugar donde todo comenzó, donde se perdió la luz», dijo la voz antes de que la llamada se cortara abruptamente, dejándome con más preguntas que respuestas. Decidí seguir las palabras de la voz y regresé a la casa de mi abuela. Exploré cada rincón y cada habitación, buscando pistas que pudieran revelar el misterio detrás de las llamadas paranormales y la presencia inexplicable en la casa. Finalmente, encontré un viejo álbum de fotos en el desván, cubierto de polvo y olvidado en una esquina. Las fotos mostraban a mi abuela con familiares y amigos, capturando momentos felices y recuerdos de tiempos pasados. Entre las fotos, encontré una imagen que llamó mi atención. Era una fotografía en blanco y negro de un hombre joven, con una expresión seria y un uniforme militar. Detrás de él, reconocí la casa victoriana en la que estábamos, apenas reconocible por los años de abandono y deterioro. En la parte posterior de la fotografía, encontré una nota manuscrita con fecha y nombre. La nota revelaba que el hombre en la fotografía era un pariente lejano de mi abuela, que había desaparecido misteriosamente durante la guerra, dejando atrás un misterio sin resolver. La revelación me golpeó con fuerza. La voz en las llamadas paranormales podría ser la de este hombre perdido en el tiempo, buscando ayuda para encontrar la paz y el descanso eterno. Me sentí abrumado por la responsabilidad de cerrar este capítulo oscuro de la historia de mi familia. Regresé al cementerio una vez más, esta vez con una vela encendida y una plegaria en mi corazón. Me paré frente a la lápida del pariente perdido y hablé en voz baja, ofreciendo mis respetos y prometiendo honrar su memoria. Mientras la llama de la vela se extinguía lentamente en la oscuridad de la noche, sentí una presencia suave y reconfortante a mi alrededor. Era como si el espíritu finalmente encontrara la paz que tanto había buscado durante tantos años. Desde entonces,
Las llamadas paranormales cesaron. Nunca volví a escuchar la voz que me llamaba desde el pasado olvidado. Pero la experiencia me dejó con una profunda sensación de asombro y respeto por el mundo invisible que nos rodea y por las historias perdidas que aún esperan ser contadas y redimidas.